estos cielos sucederán cosas terribles, porque ya cuando viene o se presenta los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, cuando todo esto se presenta, hermanos, aquí la tierra va a ser un caos, porque recuerden, ha pasado la gran tribulación, ha habido batallas terribles. Entonces, hermanos, para que habite el pueblo de Dios, necesita de algo diferente, algo nuevo. El Señor mismo dice: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, quiere decir que el Señor tiene algo preparado para nosotros nuevo. ¿A cuánto les gustan las cosas nuevas? Algunos que nos gustan las cosas viejitas, ¿verdad? Porque las queremos, hay un sentimiento, hay zapatitos que le gustan a uno y todo, pero lo nuevo que el Señor nos va a dar, hermanos, va a ser perfecto. Amén. Gloria al Señor. Todas las cosas son hechas nuevas. El apóstol Juan, hermanos, vio en su revelación, precisamente, este libro de Apocalipsis se llama libro de revelación. Es la revelación que el Señor le dio. Allí en este capítulo 21, versículo 1, dice que Juan vio en la revelación el cielo nuevo y la tierra nueva, y también vio la nueva Jerusalén. Quiero decir que la nueva Jerusalén ya está preparada. Amén. Solo está esperando, hermanos, esa nueva Jerusalén está preparada. Nada más está esperando que cambien el cielo y que la tierra sea nueva, diferente, para que ésta descienda en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, descienda como una esposa ataviada para su esposo. Así que, hermanos, después de resolver ese problema del pecado, la muerte, del infierno, hermanos, de todo eso que era caos, después ese ángel que traía juicios, ahora ese ángel les va a proclamar las bendiciones para el pueblo de Dios. Ahora, con esa creación de un cielo y de una tierra nueva, en la nueva creación, ya, hermanos, ya no va a existir el viejo orden, hermanos, de vida que ha habido. Ese viejo sistema de vida que ha habido, que es el actual, eso dejará de existir. Ya no habrán todas las dificultades, las congojas, todo cuanto llevamos acá desaparecerá, porque en ese sitio de cielo nuevo y tierra nueva, ahí, hermanos, solo van a habitar las personas que creyeron en el Santo Hijo de Dios, que le recibieron en sus corazones como el Salvador de sus vidas. Y Juan es testigo, hermanos, de la llegada de la nueva Jerusalén. Dice que desciende del cielo. Vamos a ver el versículo 2 allí, en Apocalipsis 21. Si hermano René lo puede leer, el versículo 2 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Gloria al Señor. Vio descender la nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. Quiere decir, ataviada para su marido. La esposa ataviada para su marido es que ya está preparada, ya solo, hermanos, para realizar la boda, para realizar esa ceremonia preciosa. Así que significa esto que esta nueva Jerusalén, no que la nueva Jerusalén sea la esposa. Allí en la nueva Jerusalén va a habitar la esposa. La esposa es la iglesia. Pero hermanos, pero al decir como una esposa ataviada, significa, ataviada para su marido, significa que ya está preparada. Ya no hay nada más que hacer, sino que ya está preparada. Por eso decimos, Jesús, cuando antes de irse, antes de ser crucificado y después de resucitar e ir al cielo, Él dijo unas palabras. Se reunió con sus discípulos. Los discípulos estaban preocupados porque Él les habló que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de malhechores, pero que al tercer día resucitaría. Cuando Jesús les dijo esas palabras a sus discípulos, ellos se entristecieron. Ellos se pusieron muy tristes, porque ¿cómo era posible? Alguien con quien habían compartido 3 años, en ese y todo era felicidad, aunque habían pasado dificultades,
pero ellos habían visto el poder del Señor, ellos habían visto la misericordia del Señor Jesús, y ahora que les decía que era necesario que fuera entregado en manos de malhechores, ellos se pusieron tristes. Y Jesús, hermanos, vio la tristeza profunda que había, hermanos, en el corazón de los discípulos, y les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo creo que es esto de lo que estaba hablando el Señor. Si no hubiera sido así, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice el Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ven? Ese es el propósito del Señor. Y esto se cumple aquí en este momento. Porque aquí ya no va a haber más guerra. Aquí ya no van a haber más enfrentamientos. Aquí es la eternidad juntamente con Dios. Hermanos, la iglesia, el pueblo del Señor, habitará con el Señor eternamente y para siempre. Amén. ¿No le gustaría, hermanos, a cuánto le gustaría vivir en un mundo donde no hubiera enfermedad, donde ya no hubiera dolor, donde no hubiera llanto, ya no hubiera clamor, las aflicciones que tenemos acá, la incertidumbre de que si el día de mañana vamos a amanecer bien? Allí no va a haber problema, porque siempre vamos a amanecer. Amén. Hoy no sabemos si mañana amanecemos, pero en aquel día la muerte ya estará vencida. ¿Por qué? Porque somos eternos, vivimos para siempre con Dios a través de la fe en Jesucristo. Esas son las preciosas promesas del Señor. El Señor Jesucristo lo dice aquí para que nosotros comprendamos, y eso no se comprende a profundidad mientras estamos en este cuerpo. Pero Él dice, hermanos, cuando Lázaro murió y el Señor fue y le resucitó, hermanos, Jesús dijo una palabra muy importante: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que el que muere en Cristo desde ya, ya está destinado a vivir eternamente con el Señor. Van a pasar todos los conflictos, pero ya vivirá eternamente, porque eso se gana aquí mientras hay vida. Cuando uno ya muere, hermanos, pasaron todas las posibilidades de poder tomar decisiones. Aquí es donde se hacen las decisiones. A mí me daba un poco así los cantos que entonamos nosotros evangélicos. A veces tienen cierta gracia. Había unos cantos que uno los oía, pero algo de inspiración tenía. Uno decía: yo no quiero rezos, yo no quiero vela, yo no quiero nada cuando yo me muera. Entonces yo tengo la fe y también la luz, yo me levantaré con Cristo Jesús. Cuando estos cantos se inspiraron, hablaban de eso, hermanos, de vivir eternamente con Él. Y así hay muchas promesas, pero para llegar a este momento necesitamos todas las decisiones, se tienen que hacer acá. Y hermanos, simplemente esa decisión por Cristo es lo que hace la diferencia. Alguien lo puede ver muy simple, pero eso le va a limitar de ir al cielo si no hace la decisión acá. Porque cuando ya pasamos, hermanos, de esta estadía aquí en la tierra y se quieren hacer decisiones allá, es imposible. ¿Por qué? El rico que murió, hermano, juntamente con Lázaro, el mendigo, este rico se vio, hermano, que estaba en tormento, y dijo y vio, hermanos, desde un lugar, desde la esfera espiritual, vio al padre Abraham y dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que él venga a refrescar mi lengua, o que me refresque, porque yo no soporto este tormento. ¿Por qué? Porque él sabía que había tormento, había pasado a otra esfera. Y entonces Abraham le dice: hijo, los que están allá no pueden pasar acá,
ni los de aquí allá. ¿Significa eso que las peticiones y todo lo que se haga en ese nivel espiritual ya no se puede acceder a nada? Entonces, si la situación es así, dijo el rico, envía a Lázaro o a alguien que les vaya a predicar. Tengo 5 hermanos y también mi padre que están en la tierra. Envía a alguien que les predique. Y Abraham dice, ellos tienen a los profetas, entonces que los oigan a ellos. Los profetas son aquellos que predicaban, que hablaban de parte de Dios. A los profetas tienen, y a Moisés, que los escuchen a ellos. No, padre Abraham, porque si alguno se levantare de entre los muertos, a él le escucharán. Si no le escuchan a alguien que se ha levantado de los muertos, mucho más se persuadirán, ¿verdad?, de que alguien les hable. Entonces significa, hermano, de que cuando Abraham le está diciendo esto al rico, y la petición del rico allá en ese nivel espiritual, entonces Abraham le dice, ya no se puede hacer eso. Es el momento que ellos escuchen el evangelio allá. ¿Y de qué momentos hablaba Abraham? Precisamente todavía de estos momentos, porque todavía la dispensación de la gracia no ha concluido, no ha terminado. Todavía se predica el evangelio. De un momento a otro esto puede desaparecer, pues hay que hacer las decisiones en tanto que tenemos tiempo. Así es que, hermanos, yo sé de que posiblemente hay muchos aquí ya aceptaron al Señor Jesucristo. Nuestras vidas deben de afirmarse cada día más. Y hay otros que han venido pero nunca han querido hacer la decisión. Asisten a reuniones cristianas, han escuchado muchos mensajes por la radio, por la televisión, les han entregado un tratadito. De cualquier manera han escuchado el evangelio, pero hasta ahí. Y pueden visitar las iglesias, pero nunca hacen la decisión. Quiero decirles con toda sinceridad, lo que usted ha hecho es bueno, pero no es lo que Dios quiere para llevárselo al cielo. Solamente lo que Dios quiere para llevarlo al cielo es que reconozca a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Por lo demás, es un visitante, es un asistente. Usted ya no puede asistir a esta iglesia, va a ir a otro lugar, pero si nunca tiene un encuentro con el Señor, no pasará nada. Y estando allá, cuando usted pase de esta vida, pase a la otra, ya no puede decidir allá. Hoy es cuando se pueden tomar las decisiones. Bueno, ¿qué importancia tiene la Nueva Jerusalén? En el versículo 3, hermanos, una gran voz explica la razón de ser de la Nueva Jerusalén y de la nueva creación. Será un lugar en el cual Dios podrá habitar para siempre con su pueblo. Dice el versículo 3, hay unas palabras allí muy importantes: morará con ellos. Mira el versículo 3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo estará con ellos, morará con ellos. Quiere decir, hermanos, que allí habitaremos siempre con Dios. Morará con ellos, vivirá con ellos. Así que, hermanos, es maravilloso. El morar con ellos significa, hermanos, que estaremos siempre con Dios. Esto significa literalmente, hay unas palabras que se aplican acá. Esto literalmente significa, ese morará con ellos, plantará su tienda en medio de ellos. Esta imagen se toma del Antiguo Testamento, porque recuerdan, hermanos, cuando las 12 tribus se reunían alrededor en el desierto, pero la presencia de Dios estaba con ellos. Sacan de allí esa figura. ¿Qué es lo que había en medio? Estaban las tribus alrededor, las tribus de Israel, pero en medio, en el desierto, había algo importante. ¿Cómo le llamábamos a eso? El tabernáculo de reunión. Y ahí el tabernáculo estaba dividido en 2 partes, ya. La tiendita, parte del altar del sacrificio, del lavacro. Adentro habían 2 partes importantes: el lugar santo y el lugar santísimo. Y la presencia de Dios se hacía evidente en el lugar santísimo. Y era, hermanos, cuando bajaba esa columna de humo, hermanos, ahí
la presencia del Señor, era Dios morando con ellos. Esa es una figura de la Nueva Jerusalén y del tabernáculo, ¿verdad?, que Dios ha preparado. Estará siempre con su pueblo. Esa figura, hermanos, es la que trata de decir aquí lo que Juan vio en esta revelación, ¿verdad? Significa literalmente, Dios plantará su tienda en medio de ellos, vivirá con ellos. Ahora, la razón de que Jesús viniera a la tierra, hermanos, fue precisamente para habitar, para que Dios habitara con nosotros. Esa fue la razón. Dice en Isaías 1:14, ¿sí? Hermano, Isaías 1:14 habla: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa fue la razón del por qué Cristo viniera a este mundo, porque Dios va a morar con nosotros. Ya mora con nosotros. Cuando Cristo vino y nació y ejerció su ministerio, era habitando Dios con nosotros. Algunos dicen, pero ese era Jesús, ¿por qué dice Dios con nosotros? Es que esto mismo le reprochó Jesús a Felipe, porque Felipe le dice: Señor, ya no te vamos a insistir, muéstranos para dónde vas. Mira, nosotros no conocemos a dónde vas, ni conocemos el camino, muéstranos. Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre y yo una cosa somos. Si me habéis visto a mí, has visto al Padre, ¿verdad? Entonces, hermano, era Dios, Jesús, hermanos, morando con nosotros, pero era Dios mismo, porque Jesús es Dios. Amén. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puede ser Jesús Dios y puede ser también hijo? Bueno, cuando hay dos palabras compuestas, ¿sí? ¿Verdad que a nosotros le conocemos como Jesucristo? Cuando decimos Jesucristo, están dos naturalezas. Jesús es la parte humana, el que murió por nosotros. Cristo es el eterno, el que vino del cielo. Al decir Jesucristo, está la parte divina y la parte humana. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Como Jesús, no usó su propio juicio. Él soportó, Él dejó que le azotaran, Él dejó que le injuriaran, como Jesús. ¿Por qué? Como Jesús vino a obrar, hermanos, la redención de nosotros. Fue maltratado, fue crucificado. Es la persona Jesús. Pero, hermanos, el Cristo, cuando vuelve, hermano, Él toma su posición, y cuando va a regresar otra vez en el tiempo, hermanos, del milenio y todo, ya no va a regresar como aquel que fue escupido y maltratado. Dice la Biblia que viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Sus ojos como llama de fuego. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Sus pies como bronce bruñido. Antes era el cordero, pero viene como el león de la tribu de Judá. Amén. Porque el cordero fue el que realizó la expiación para la redención, pero como el león es el que se levantó para vencer. Antes, en la primera entrada triunfal a la antigua Jerusalén, entró en un burrito, ¿verdad? En un pollino, hijo de asna, para ser maltratado. Y ya sabe que el burrito viene lento. Al fin es burro, ¿verdad? Ahí venía lento y todo, pero ese animalito. Pero cuando ya lo olvidamos, la figura que vemos en el Apocalipsis, dice que viene en caballo blanco con 7 diademas. Y su inscripción, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya viene victorioso. Y viene con su pueblo. Vienen en victoria. Así que, hermano, es muy distinto. Pero para que nosotros podamos estar en ese otro nivel, necesitamos hacer las decisiones pertinentes acá. Para mostrarnos, hermano, lo cercano y personal que Dios será en su relación con nosotros en este reino futuro, en esto de lo que estamos hablando, se nos dice que Él mismo, hermanos, enjugará las lágrimas de todos ellos. Por eso dije, este sistema, por eso es importante que el cielo sea nuevo, la tierra sea nueva, el orden,
el orden viejo y el sistema que tenemos ahora, esto va a ser viejo, ya desaparecerá. El nuevo orden, hermanos, será un orden apropiado y compatible con la naturaleza que vamos a adquirir, un cuerpo glorificado. Entonces, hermanos, ahí ya no habrá llanto. Vamos a leer aquí Apocalipsis 21:4, porque como las cosas son nuevas, ya nosotros nos vamos a olvidar de esa situación del llorar, del gemir, de los problemas y que no nos alcanza para esto, no nos alcanza para aquello, y una enfermedad aquí, que de repente sentimos un dolorcito y que eso no lo teníamos, y ya ahí nos preocupamos a ver si ya decimos, ni es lo que estamos pensando, tal vez agarramos aire, vamos una mala acción y ya decimos tengo cáncer y ya nos asustamos. ¿Verdad que es complicado eso, hermano? Complicado, y más que alguien nos dice, a saber si es cáncer, y ya se la cree uno, dice, y ya, hermanos, se aflige, de esas cosas se afligen. Pero ¿quién tengo una buena noticia? En este nuevo sistema ya no habrá cáncer, ya no habrá colesterol alto, ya no habrá presión alta, ya no habrá diabetes, ya no habrá, hermanos, migraña, ya no habrá dolor de estómago y hoy que la columna nos estorba a cada momento. Olvídese de eso. ¿Por qué? Hermano, Apocalipsis 21:4, ¿alguien lo lee? Léalo, hermano. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Cuando dice pasaron, ya no están vigentes. Eso es parte del pasado. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá clamor, porque esas cosas pasaron. Qué bueno, hermanos, qué buena es esa noticia. ¿A cuánto les agrada esa noticia? Hermanos, es hermoso saber, porque hoy en día, hermanos, las preocupaciones más terribles es, hermano, el saber de que uno está siendo asediado por una enfermedad, por una dolencia, y hay preocupaciones, o el saber de que un familiar está enfermo preocupa. Hermanos, uno puede andar muy casi olvidado de eso, pero allí está latente el sufrimiento. Pero la fe en Jesucristo va a hacer posible que las cosas sean diferentes para nosotros. Amén, hermano. Podemos alegrarnos por eso. Ahora, hermanos, el dolor, el clamor, todas esas cosas son del pasado. Va a haber lo que nos sigue después de esto es una relación eterna con Dios. En la visión de Juan, Dios mismo declara algo muy importante. He aquí, dice el verso 5. ¿Qué dice allí? Sí, dígalo fuerte, hermano. He aquí, yo hago nuevas algunas cosas. Todas. Ese es espectacular, ¿verdad? Porque hay veces que puede hacerse algunas cosas nuevas, pero aquí, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Significa que todo será nuevo para los habitantes en ese reino. ¿Cuántos se consideran habitantes de ese lugar, en la Nueva Jerusalén? Levante la mano el que se considera habitante. Y el que no es habitante todavía hoy puede hacer la decisión. Yo quiero mi morada allá con Dios. Yo quiero vivir eternamente con Él. Para eso la decisión tiene que hacerse aquí. Amén. Entonces, hermanos, es importante aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hermanos, a continuación, hermanos, de este pasaje, le indica a Juan, hermanos, que escriba lo que va a decir, porque eso que le dirá va a suceder. Esto que va a suceder, cuando le dice que escriba, porque esto es fiel, verdadero, y esto va a suceder. Habla, hermano, de la veracidad. Por eso se le dice a Juan, escribe, porque esto va a suceder. En Apocalipsis 21:6, cuando Dios exclama, hecho está, ¿qué implican estas palabras? ¿O qué significan cuando dice, hecho está? Cuando dice, hecho está, lo que significa, hermano, es que ya está realizado la obra expiatoria. Hecho está. El plan de redención se ha consumado. Ya, hermanos, hay facilidad para que alguien pueda pertenecer a esta santa ciudad. La facilidad está. ¿Cuál es el camino a tomar
para pertenecer a esa santa ciudad? Es fácil el camino. Jesús dijo, yo soy el camino para llegar allá. Y es fácil la decisión. Es ya dejar de vivir la vida uno como quiere. Y es decirle a Jesús, Jesús, creo que tú viniste a la tierra a dar tu vida por mí, a pagar mis culpas. Por tanto, yo reconozco que ese sacrificio fue por mí. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Quiero vivir para ti. Guíame, dirígeme. Hay que hacer esa decisión. Es simple. Y cuando usted hace esa decisión, es inscrito en el libro de la vida. Pero sabe que también se pueden borrar. Nombres del libro de la vida se pueden borrar. En cierta oportunidad, hermanos, Dios estaba con aquello de que el pueblo, aún conociendo su palabra, sus mandamientos, le habían dado la espalda a Dios. Y Moisés, como conocía tan de cerca a Dios, era el que más conocía de cerca a Dios, que hermano, él sabía cómo estaba Dios con el pueblo que se había desenfrenado. Y Moisés tuvo temor. Señor, porque Dios iba a destruir al pueblo. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda, habían hecho becerros de oro y se habían vuelto en pos de otros dioses. Y dijo Dios que, hermano, ya estaba a punto de tomar decisión. Señor, dijo Moisés, bórrame a mí de tu libro que has escrito, y no a ellos, al pueblo que estaba desenfrenado. Moisés intercedió por el pueblo. No, dijo Dios, a quien peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Eso me da la pauta a decir de que Dios puede borrar a alguien. Amén. Amén. Dice la palabra, en una de las palabras de aquí mismo en Apocalipsis, ¿verdad? Le dice, hermanos, el Señor a uno de los ángeles, que todo lo que ha hecho está bien, solo una cosa, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti y quitaré su candelero, tu candelero de su lugar. Quiere decir de que el Señor tiene el poder para poner y tiene el poder para quitar. Quitaré tu candelero, te quitaré de esa posición. Así es que los hermanos no podemos estar confiados. Yo acepté a Cristo, hermano, pero no solamente levantar y aceptar a Cristo, es cuestión de perseverar en el camino. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidar ciertamente lo que queda atrás y siguiendo adelante al premio del supremo llamamiento. Sigo a la meta. Y Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Hermanos, esa es la meta. La carrera en las Olimpiadas, todos los que van a correr, aquí nosotros hacemos, hermanos, ciertas cosas y decimos, ponemos eslogan como, hermano, corramos todo en la pista, lo importante es que es competir, no ganar. No, aquí hay que ganar. No podemos decir en la vida espiritual, lo importante es competir, hermano. Ya si nos quedamos en el camino, pues ya, Dios sabe, no. Aquí no es competir, aquí aunque sea lento, pero poder llegar a la meta, hermano. No sea así como la tortuga, pero la cosa es llegar. Claro que no vamos a ser como tortugas, ¿verdad? Que vamos a, hermanos, o como la liebre más bien. Como la tortuga, pero la tortuga, la cualidad que le vemos aquí, que es persistente, perseverante. Díganles, hermanos, sé perseverante. Perseverante. Mira la tortuguita. Allí, un saltito aquí, un saltito allá. Y la liebre, pues bien confiada, yo ya la hice y que no sé qué, como algunos. ¿De dónde no vinieron hoy? Hermanos creen que ya la hicieron, que ya con unas 3 oraciones y todo, ya estuvo todo, no. Y la liebre se puso a dormir.
Ay, descanso, no, hombre, esa es lenta. Hermano, no se dio cuenta, su sueño fue terrible, que cuando alguien duerme, hermano, y cuando alguien ronca es porque está profundamente, hermano, olvidado de la realidad. Es que está totalmente dormido. Eso le pasó a la liebre. Hermanos, la tortuga llegó y ganó el premio. Lenta, pero perseverante. ¿Cuántos son como la tortuga? En el buen sentido de la palabra. Perseverante. Hablo de la perseverancia. Yo sé, hermanos, de que no debemos de correr lento así, pero debemos de perseverar. El plan de redención, lo que dice hecho está, significa que el plan de redención ya se hizo. Ya está elaborado. Ya no hay más que hacer. Mire aquí, por eso, en base a eso, Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa y la omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. Lo que está diciendo el Señor: yo lo que comencé también lo voy a terminar. Y este es el fin, y el final es de victoria. No ha perdido el Señor. Comenzó en victoria, aunque el diablo y el pecado han querido interrumpir, pero la victoria está del Dios y de los hijos del Señor. Por el contrario, los que no quisieron nada con Dios, hay algún destino eterno, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, pero la victoria está en el pueblo de Dios. Dios ofrece un libre acceso, hermano, en esta ciudad. Hermano, un libre acceso para las aguas vivas, pero también ofrece una herencia. Todo lo que hay dentro de su reino es para los que venzan, es para los que terminen en victoria. También, hermanos, recuerden que ahí tendrán derecho en esa ciudad al árbol de la vida. Nosotros, hermanos, sabemos de que a Adán y Eva les fue restringido el poder llegar a comer del árbol de la vida. Sí, en el Edén habían dos árboles, hermanos, uno que no le era permitido a Adán y Eva tomar de él, para no tener acceso al otro árbol que había ahí. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios dijo que no se comiera del fruto de ese árbol, porque comiendo de ese fruto ellos iban a tener acceso al otro árbol, que es el árbol de la vida. Una vez comieron ellos del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal, hermanos, Dios puso querubines que revolvieran sus espadas junto al árbol de la vida, para que el hombre ya no tuviera acceso al árbol de la vida. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué significaba? Si el hombre toma del árbol de la vida, iba a ser pecador eterno, sin posibilidades de ser redimido. Por eso Dios le restringió la entrada al árbol de la vida. Iba a vivir para siempre pecador. Pero cuando el mismo Dios, en su misericordia, le priva de poder llegar al árbol de la vida, el hombre, aunque ha pecado, tiene derecho para el futuro a una redención, y eso es lo que vino a hacer Jesucristo cuando vino y murió por él para ser redimido. Y cuando esté redimido, va allá al cielo, y aquí sí está el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque viviremos eternamente, para siempre con el Señor. Ahora, hermanos, se manifiesta la gloria de Dios. Yo voy a terminar, hermanos, con esto. Teníamos poco tiempo para poder describir todo esto, pero la nueva Jerusalén, cuando la vio Juan, hermanos, la vio como de una forma cúbica. Tenía la misma medida de ancho, la misma medida de largo y la misma medida de profundo. De lo profundo. Eran como 2200 kilómetros de largo, así de profundo como de ancho. Y parecía como jaspe, cristalino. Pero bueno, yo no conozco mucho de piedras preciosas, pero el jaspe dicen que es algo maravilloso. Los que son más entendidos en esto dicen que es precioso, pero se miraba como cristalino, pero dándole ese color
de jaspe. Y menciona unas cosas aquí maravillosas, hermanos. Describió el oro de la ciudad y los muros cristalinos de jaspe. Después mencionó 12 piedras preciosas que cubrían los cimientos. Lo que Dios está haciendo para su pueblo es casi imposible de comprender. El pueblo de Dios vivirá en armonía con Él. Glorificará a Dios y al Cordero. No habrá necesidad de templo ni de luz natural, porque Dios y el Cordero son el templo y la luz. Todos vivirán en la gloriosa luz de Dios y se moverán con libertad. Ahora, después de leer Apocalipsis 21-27, vamos a leerlo. Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de ¿quién? Del Cordero. Es el libro de la vida del Cordero. Hermanos, después de leer esto, ¿por qué es importante que vivamos en santidad? Es decir, vivir en santidad es vivir apartado para Dios, dedicado para Dios. Esta batería, hermanos, se mira como simple instrumento. Estos pianos, y ojalá que los músicos puedan entender de que estas cosas son dedicadas para Dios. Cuando alguien dice, hermano, ¿me puede prestar la batería? O un keyboard, un pianito ahí. Fíjense que tengo una fiesta ahí de unos parientes, pero y ellos son cristianos. No, tienen su pequeño bailadita allí y todo eso, pero quisiéramos que lo prestara y todo. Nuestras cosas son santas. Son cosas dedicadas. ¿Sabe que al Belsasar, el rey de Babilonia, estaba borracho? Y estaba, hermanos, tan ebrio que una rodilla le pegaba a la otra, porque vio una inscripción en la pared. Y, hermanos, era algo terrible. Nadie podía descifrar la escritura en la pared. Dios envió una escritura y decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y llamaron a todos los astrólogos, los adivinos, para que interpretaran la lectura, y nadie podía. Y llamaron a Daniel. Y Daniel dice, no hay adivino, ni astrólogo, ni agorero que pueda interpretar esto, porque este es un mensaje de Dios para ti. Este es un mensaje del cielo. Y dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido falto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Cuando leyó eso, la interpretación dice que una rodilla le pegaba a la otra. La borrachera se le fue. Como alguien dice, no, yo no me acuerdo, no sé si se acordó bien. El mensaje le fue claro. Hermanos, ¿pero por qué? Belsasar, aparte de ser un rey pagano, estaba tomando, emborrachándose, usando los utensilios que habían sido santificados y dedicados exclusivamente para, hermanos, la obra del Señor. Todos esos utensilios que habían sido consagrados, dedicados, santificados, es decir, exclusivamente para el servicio de Dios, fue tomado para una cosa vil. Es lo mismo que si agarramos esto, vamos a una pachanga y hagamos esto aquí. No. No entendieron lo de pachanga, ¿no? Cualquier festejo mundano que quieran hacer, o que algún músico venga, présteme la guitarra, hermano, o el bajo. Solo una tocadita, y es mi familia, no importa. Entonces, rente algo por allá, pero las cosas dedicadas son para Dios. Amén, hermano. Entonces, esto, si decimos que esto es santificado y dedicado para Dios, ¿cuánto más nosotros? Nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, ya fuimos dedicados y consagrados para Dios. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, es decir, una nación dedicada para el servicio de Dios. Amén, que hemos sido rescatados de las tinieblas y trasladados a la luz admirable de Cristo, para que anunciemos sus virtudes. Somos dedicados. Entonces, hermanos, no entrará cosa inmunda a ese lugar. Entrará, hermanos, los santos de Dios. Así es que, hermanos, al diablo no le gusta que digamos esto, porque ¿cómo va a ser santo usted? Le puedo decir San Jorge. No se trata de eso. Somos santos quiere decir que somos consagrados y dedicados para Dios.
Usted cuando tenga un desafío o un reto o alguien quiere quizá hacer que usted se haga de su bando, no. Yo vivo para Dios. Amén. Ya acepté al Señor Jesucristo. Vivo para Él. Las cosas que voy a hacer, las voy a hacer dentro de lo que está legal, dentro de la palabra de Dios. Amén. Y de esa manera vamos viviendo, testificando a otros, ¿verdad? Del poder de Dios, del amor de Dios y de la voluntad del Señor. Así es que, hermanos, ¿en qué lugar de las Escrituras se nos habla primero del árbol de la vida? Claro que en el libro de Génesis. Y en el árbol de la vida, hermanos, se le privó al hombre, pero a nosotros se nos va a dar ahí. Vamos a terminar con esto, la gran invitación, la promesa de que Cristo volverá. El mensaje que Juan recibió es fiel y verdadero. Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Estas palabras son fieles y verdaderas. Cristo confirmó las palabras del ángel proclamando, he aquí, vengo pronto, dice el verso 7. Nos lee el verso 7. Hermana Elsa, ¿lo tiene? El verso 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gracias. Bienaventurado el que guarda las profecías, las palabras de la profecía de este libro. Eso significa que nadie puede poner ni quitar de lo que ya está escrito. Nadie puede ponerle, aumentarle a la palabra, ni nadie puede quitarle. Significa esto, hermanos, que si aunque hayan profecías, por eso no es solo de profetizar en este tiempo. Hay que saber que lo que se profetiza está dentro de lo que ya está profetizado acá. Porque hay unos que se han atrevido a profetizar y a decir una mentira, de tal manera que algunos la han creído y han actuado como eso. Por ejemplo, antes tenías tu esposa, pero como ahora ya eres cristiano, entonces dice el Señor que hoy, como las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lo nuevo de aquí en adelante es para ti. ¿Verdad? Ahora te tienes que buscar una esposa espiritual. Y entonces ya le ponen a alguien allí que está yendo a la iglesia, a cierta iglesia. Y ya los casan y todo, y está bien. Porque hay que dejar la otra, no sé con cuántos hijos. Porque antes me casé cuando no era cristiano. Pero ahora que soy cristiano, pues debo dejar aquello y casarme cristianamente. Yo quiero decirle, tengo una buena noticia. Aunque usted sea casado por lo que se haya casado, y si ya hay hijos, Dios lo vio aquel matrimonio. Lo que hay que hacer hoy que se ha hecho cristiano es confirmar ese matrimonio. No, Dios a nadie le dice, bueno, como aquello lo hiciste en aquel tiempo, cuando no eras cristiano, hoy tienes que cambiar. Si ya vinieron al evangelio y entran al evangelio, o uno es cristiano y tal vez la esposa no, porque nadie puede venir al evangelio por la fuerza, pero debe seguir adelante. Mire, mi esposa no quiere nada. Yo pues ya gracias al Señor me iluminó, ya soy cristiano, y pues como no quiere nada, yo me voy a casar con alguien más aquí. No, Señor. Ore por ella para que el Señor la salve también a ella. Pablo dice, si usted tiene esposa que no sea creyente, no la abandone, porque ¿qué sabes tú, hombre, si puedes hacer salva a tu mujer? Porque a veces se mira facilita la cosa, ¿verdad? ¿Aló? Gloria a Dios. Para eso hay otras circunstancias, hermano. Pero hermanos, el que está casadito, está bien casadito. Ore para que el Señor les ponga amor el uno para con el otro. Amén. Amén. Cuando el Señor empezó a hablar de estas cosas, hermano, a sus discípulos, ellos dijeron, dura es esta palabra.
¿quién la puede llevar? Muchos empezaron a dejar al Señor y le dijeron: Señor, estamos quedando solos. Parece que esta predicación no está llegando. No, lo que pasa es que llegó, pero llegó dura. Y entonces muchos, al oír las demandas del reino, se fueron yendo. Y los discípulos dijeron: hemos quedado solos. Y Jesús les dijo: ¿acaso se quieren ir ustedes también? No hay problema. Go ahead. No hay problema. Quieren irse ustedes. Pero allí fue iluminado. Uno de ellos dice: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es fácil que nos feliciten, que nos den una palmadita aquí adelante, y aunque estemos caminando, como dicen aquellos, chueco. Fácil que nos den: está bien, hermano, sígale adelante, corrupto y todo, siga adelante. ¿Verdad? Es fácil que nos den palmaditas y nos feliciten, hermano. Pero Jesús no nos va a dar la palmadita. Él nos va a decir la verdad, aunque nos duela, pero la verdad nos puede cambiar y nos va a hacer libres. Amén. Así que, hermano, vale la pena seguir en el Señor. Y es mejor que la verdad nos incomode hoy y que nos prive de entrar al reino de los cielos. El Señor les bendiga, hermanos. Dejo el tiempo a nuestro hermano. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, hermanos. Y bueno, pues Dios nos ha bendecido grandemente en esta mañana. Hemos tenido buena asistencia y vamos a estar de pie. Ya ha avanzado la hora, hemos pasado 15 minutos, pero vale la pena, hermano, estar aquí en el santuario y ser bendecidos de parte de Dios. Vamos a orar para ser despedidos y esperamos en la tarde a las 5. Padre mío, te damos gracias, Dios, por tu bendición, por tu misericordia. Gracias por la enseñanza, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has bendecido grandemente y nos sentimos contentos, regocijados delante de tu presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos. Bendice sus hogares, Señor, sus trabajos. Donde quiera ellos estén, Dios, la bendición tuya sea con cada uno de ellos. Bendice, Señor, en esta hora nuestros hogares, que tú vayas con nosotros. Nos permitas estar en la tarde, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.